Hoy arranca en la Ciudad de México la vacunación para personas rezagadas y para chicas y chicos de 12 a 17 años con comorbilidades. Será de aquí al próximo 6 que va a estar esta etapa, digamos, de la vacunación. Y para platicar sobre estos y otros temas está con nosotros en la línea telefónica la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, jefa del departamento del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Y me da muchísimo gusto saludarte, Lori. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy bien, gracias. A ver, pues quisiera primero que nada platicar un poquito contigo sobre el tema de esta etapa de la vacunación, no tanto del tema de los rezagados, pero sí del tema de los adolescentes con comorbilidades y la poca pues respuesta que han tenido las autoridades, no nada más en la Ciudad de México, sino en una buena parte del país. La gente no está yendo a vacunar a sus adolescentes. Sí, pues tendríamos que ver cuál es el motivo de esto, ¿no? Cuando se dice que va a ser vacunación para adolescentes, sí, pero solo aquellos que tienen comorbilidades, no estoy segura si todas las madres y padres de familia comprenden exactamente qué significa esto y cuáles son los jóvenes que califican para dentro de este criterio. Creo que quizá es esto el problema de por qué no hay muchos acudiendo, porque finalmente hay una cantidad enorme de padres de familia que desean vacunar a sus menores de edad. Sí. Si la vacunación fuera tal vez abierta a todos los menores de edad, como debe ser, no solo a los que tienen comorbilidades, no sé, estoy segura que la respuesta sería distinta. Uh-huh. Hay además, por lo que sabemos, pues vacunas más o menos suficientes como para poder empezar a abrir pues más el segmento de los adolescentes, ¿no? Bueno, haces una pregunta que realmente muchos quisiéramos contestación. Sí, ahorita hipotéticamente, o bueno, de acuerdo con las cifras que el gobierno ha reportado en cuanto a cuántas vacunas han ingresado al país y cuántas vacunas han sido aplicadas, al día de hoy, o bueno, de ayer para ser precisa, se tenían 29.2 millones de dosis de vacunas sin aplicar. Estas, pues bueno, la excusa que dio el subsecretario de Salud, López-Gatell, hace tiempo, era que estas vacunas no estaban almacenadas o fijas o guardadas en algún lugar, sino que eran vacunas que estaban en tránsito. Pero es imposible creer esto, o sea, se vuelve absolutamente inverosímil pensar que pueden tener 29.2 millones de dosis en tránsito, es decir, el costo de tenerlas en tránsito sería tan abrumador que, bueno, las tienen en tránsito para vacunar a quién o qué, porque están las autoridades hablando mucho sobre ya el fin de la campaña de vacunación, ¿no? Entonces, pues no sabemos exactamente cuántas dosis tenemos y nos quedan porque el gobierno no ha tenido a bien nunca abrir las bases de datos sobre vacunación como hace las bases de datos de casos y defunciones en la pandemia para que se puedan personas capacitadas para hacer estos análisis puedan hacer análisis independientes sobre las bases de datos abiertos. Pero se ha tenido mucho cuidado en el gobierno de no transparentar lo que está ocurriendo con la vacunación y entonces pues sí tenemos muchas incógnitas, ¿no? Hay 29.2 millones, en realidad cuántas vacunas se tienen disponibles es realmente pues un misterio, ¿no? Ahora, la cosa se empieza a complicar, porque lo decías muy bien, Lori-Ann, la última semana, digamos, hemos visto, pues, aquí en la Ciudad de México, pero también a nivel federal, esta especie de celebración con respecto al fin de la jornada de vacunación, pero la verdad de las cosas es que se viene ya muy pronto, en un mes y cachito, ya va a ser diciembre, en 2 meses, digámoslo,
bueno, mes y cachito, ¿no? Más bien, el tema de las primeras dosis que se pusieron en México. Y ahí, por las recomendaciones que ha hecho diversos organismos internacionales, las propias farmacéuticas, algunas de ellas han dicho se necesitan refuerzos para los mayores de 65 años que tengan para todos los mayores de 65 años y para las personas que estén con algún tipo de inmunodepresión. Esa bronca se le viene al gobierno mexicano ya. No parecen estar muy dispuestos a asumir la vacunación de refuerzo para mayores de 65, ¿no? No, esto es realmente un problema muy grave. Es exactamente la misma actitud que el gobierno tuvo en la primera parte de la pandemia. Es decir, no se sigue una estrategia basada en la evidencia de la ciencia, se sigue una estrategia arbitraria basada en conveniencias políticas, a veces electorales y sobre todo económicas, ¿no? Pero no necesariamente en lo que es lo necesario en términos de lo que sabemos científicamente hacer para proteger la vida y la salud de la población durante la pandemia. En la primera parte de la pandemia, pues teníamos información parcial sobre, vamos a poner un ejemplo, las vías de transmisión del virus, ¿no? Entonces pensábamos que se transmitía por vía de contacto y hablábamos mucho de esto, por ejemplo, el uso de los tapetes sanitizantes, de desinfectar superficies, este tipo de cosas que sirven para controlar esa vía de transmisión. Conforme la información fue generándose y avanzando, fue muy claro que la vía de transmisión de este virus es por el aire. Nuestras autoridades se siguen negando a cambiar la información que dan al público sobre eso. Es decir, se quedaron con la información de principios del año 2020, que ahora ha evolucionado mucho. Es lo mismo con la vacunación. Cuando se inicia la vacunación, estábamos suponiendo que las vacunas iban a tener un efecto muy grande para detener la transmisión del virus. Hoy sabemos que esto no es así. Las vacunas tienen un efecto muy grande y muy benéfico, desde luego, en controlar o prevenir la enfermedad severa y la muerte, desde luego, ¿no? Pero no tanto así para la transmisión. Eso es algo nuevo que sabemos. Pensábamos que la protección que brindan iba a durar más tiempo y ahora estamos viendo que no es así. Es decir, ya es muy claro que una vacuna tan buena como Pfizer, ¿verdad?, y Moderna, después de 5 o 6 meses comienza a declinar la efectividad que presentan. Eso quiere decir que necesitamos hablar de refuerzos. Ni se diga con las vacunas de virus inactivado como esta nueva que acaba de autorizar la Organización Mundial de la Salud, Covaxin, ¿no? O la vacuna, por ejemplo, de Sinovac o de Sinopharm, que son este mismo tipo de vacunas. Pierden muy pronto su efecto y entonces hay que hablar de refuerzos, hay que hablar de vacunación en menores de edad. Ahora ya está autorizado en Estados Unidos a partir de los 5 años. Es decir, la información se va generando. Pensábamos al inicio que iba a conferir las vacunas el mismo nivel de protección en todos los grupos de edad, y conforme la ciencia ha ido avanzando, hoy sabemos que la población de 60, no 65 sino 60, de 60 años y más, es una población en donde las vacunas están mostrando menos eficacia y donde el efecto de las vacunas se está perdiendo más rápido. De ahí que ahora, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está recomendando, estas son las recomendaciones directas de la OMS y desde luego de los Centros de Control de Infecciones en Estados Unidos, que deben aplicarse refuerzos a todos los mayores de edad, es decir, a todos los de 60 y más, refuerzos después de 6 a 8 meses después de su esquema original, independientemente de qué vacuna hayan recibido. También necesitan refuerzos todas aquellas personas que muestran inmunocompromiso, que están inmunocomprometidas, ¿no? Eso. Y necesitan recibir refuerzos todas aquellas personas que hayan recibido vacunas de virus inactivado, como lo es Sinovac, Sinopharm y hoy Covaxin. Así es. Ahora, dime una cosa, Lorian, porque lo hemos estado escuchando desde, y creo que es importante por la cantidad de gente que fue vacunada con CanSino y con Sputnik en México, particularmente CanSino, que el propio laboratorio dijo que sí se necesitaba una segunda dosis y el gobierno dijo, no, la segunda dosis la dejamos para otro momento.
Pero sí, sí creo que es muy importante en este momento de la pandemia y con la inminencia ya de la entrada de la gran mayoría de los niños obligatoriamente, digamos, a presencial. Muchos de los maestros fueron vacunados con CanSino. ¿Qué pasa? ¿Por qué la OMS no está aprobando estas dos, no está autorizando estas dos vacunas? ¿Y cómo juega la insistencia del gobierno mexicano para hacerla? Porque ya vimos que hoy mismo se aprobó esta que nos contabas, pero dejaron nuevamente a CanSino y a Sputnik de lado diciendo falta todavía información. ¿Qué información falta y qué importante o no importante es esto que está faltando? Sí, claro. A ver, aquí son varias cosas y tu pregunta es realmente muy, muy relevante para nuestra población. Estamos viendo cosas que ya se ven en los números, el gobierno no está tomando acción y parece que se está gestando lo que va a ser la siguiente actitud realmente criminal dentro de la inacción del gobierno para solucionar un problema que está costando vidas. A ver, son dos cosas diferentes, CanSino y Sputnik. Las razones por las que la Organización Mundial de la Salud no las aprueba. La vacuna de CanSino es porque simple y sencillamente no se tiene toda la información sobre la vacuna. La farmacéutica hace muchos meses que concluyó estudios de fase 3 en diferentes partes del mundo, entre otras aquí en México. Sin embargo, no ha tenido a bien o no se ha publicado sus estudios clínicos de fase 3. Entonces, ni la OMS ni ninguna revista científica va a autorizar la publicación de ese estudio, ni la OMS va a autorizar esa vacuna hasta que no se tenga la información completa de los resultados de la fase 3. Ahora, sí preocupa mucho que la farmacéutica no proporcione esta información, porque desde luego pues tiene que haber una razón por la cual no la proporciona. Y entonces pues dicen que piensa mal y acertarás, ¿verdad? O sea, no quiero especular. Tal vez no hay ningún problema en términos de la eficacia de la vacuna, pero pues sí lo hace a uno dudar por qué hace tantos meses que terminan estos estudios y la farmacéutica no publica, ¿no? Sus resultados, no los da. Entonces, lo que sabemos de CanSino es que es una vacuna que tiene baja efectividad. Desde siempre se sabía que la eficacia de la vacuna de CanSino rondaba en el 63%. Muy distinto a la de Sputnik, en donde su eficacia ronda en el 92%, ¿no? Pero CanSino, el problema con CanSino es eso, que no presenta sus resultados. Entonces, ahora, Sputnik es un problema completamente diferente. Sputnik publicó sus resultados de fase 3 y esos resultados han sido disputados, están en disputa porque algunos miembros de la comunidad científica acusan a la farmacéutica, que es Gamaleya, de haber manipulado e incluso fabricado algunos de los datos que se presentan en su ensayo clínico de fase 3. Entonces, y se tienen algunos datos preocupantes en países como Brasil, en donde se hicieron estudios independientes de la vacuna de Sputnik y se vieron problemas potencialmente graves de seguridad de la vacuna. Y entonces, pues sí, bajo esta perspectiva, pues claro, esas vacunas no se van a poder aprobar hasta que no muestren todos los estudios y esos estudios pues indiquen que son vacunas tanto seguras como eficaces, ¿no? Ahora, que el gobierno de México presione a la Organización Mundial de la Salud es realmente vergonzoso, porque no es una cuestión, es lo que nuestro gobierno no ha entendido, que no es una cuestión de política, es decir, hablan con la OMS como diciendo, ándele, no sea mala onda, ¿no? Ya apruébenos nuestras vacunas chafas, ¿no? No, o sea, no es de órale, sea cuate. Estamos hablando de que va a pasar por un proceso de escrutinio científico y en ese proceso de escrutinio, pues no se pueden cortar esquinas y no hay cuatismos. Es decir, si la vacuna tiene toda su documentación y los resultados de esa documentación son positivos, no hay razón para no aprobarlas. Hoy la Organización Mundial de la Salud ya tiene 7 vacunas aprobadas, que son Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca y el día de hoy con la aprobación de Covaxin, ¿no? Que es una vacuna india parecida a Sinovac, también de virus inactivado, ¿no? Pero este es el problema. Ahora, Ana Francisca, aquí hay un problema muy, muy grave. Hay algunas personas, como por ejemplo el doctor Arturo Erdely, que quienes lo conocen, él ha estado muy activo dando información en redes sociales desde el principio de la pandemia
sobre datos del avance de la pandemia. Ayer publica algo que es realmente de mucha preocupación. Lo que ahora está detectando es lo siguiente: cuando se empezó a vacunar a la población de adultos mayores con CanSino, la proporción de adultos mayores que morían de COVID-19 empezó a disminuir de una forma realmente dramática. Muy positivo, ¿no? Muy positivo. Uh-huh. Durante toda la pandemia, en términos de grupos de edad, los adultos mayores siempre han representado alrededor del 60 o el 65% de la gente que se muere, de toda la gente que se muere en los diferentes grupos de edad. Siempre los de 60 años y más han sido más o menos el 60-65% de las muertes. Cuando se empieza a vacunar, disminuyó este porcentaje de una forma muy dramática, y cuando digo muy dramática, o sea, quiero decir que desde el 65% llegó a estar por debajo del 40%, y fue rebasado por la población de 45 a 59 años. Muy bien, ahora ese efecto no solo ya no existe, sino que ahora es todavía más grave de lo que era antes. Es decir, el día de ayer, por ejemplo, de los adultos mayores que se murieron, más del de todas las muertes que se reportaron de COVID-19, más del 70% eran adultos de 60 años y más. Yeah. Si se supone que esta es la población más vacunada de toda de la población mexicana, este grupo de edad de adultos mayores, tenemos que preguntarnos por qué. Y algunos de ellos fueron vacunados con CanSino. Sí, claro. Muchos de ellos fueron vacunados hace mucho tiempo ya, incluso con vacunas extraordinarias como Pfizer o AstraZeneca. Pues sabemos, si después de 5 o 6 meses la eficacia empieza a disminuir, y esto además es más enfático todavía en la población de adultos mayores, viendo estos números, si una persona como el doctor Arturo Erdely, tomando bases de datos abiertas, puede detectar este problema, las autoridades que tienen los datos completos deben haberlo detectado ya desde hace mucho tiempo. Y si ahora nuestra población de adultos mayores es la que se está muriendo, más del 70% de las muertes, es hora de que el gobierno ya tendría que haberse estado preguntando por qué y solucionar. Y la solución es: ellos necesitan refuerzos, particularmente la gente que recibió vacunas como Sinovac y CanSino. Tremendo. La verdad es que, escuchando el panorama completo que nos presentas, Lorian, la verdad, qué bueno que se ha vacunado, qué bueno que, o sea, por supuesto, hay países que no tienen vacunas, sí, todo eso sí, nada más que pues ahora sí que el triunfalismo creo que de poco ayuda para establecer una visión realista de dónde estamos y lo que se va a necesitar para las personas que ya están vacunadas, que necesitan una protección extra, y por supuesto para todas las millones de personas, millones de mexicanos adultos y niños y adolescentes que no han sido vacunados todavía. Así es que bueno, pues te agradezco por lo pronto muchísimo esta explicación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Ana Francisca, siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Que estés muy bien, doctora. La doctora Lorian Jiménez Fibi, ustedes la conocen muy bien, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Las 6 de la tarde,